El acta de la sesión número 5 se da por aprobada y la correspondiente a la sesión número 6 queda a disposición de las y los señores diputados. El señor secretario nos va a dar lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Catalina del Real, Sofía Cid y Camila Flores, y de los diputados señores Miguel Ángel Calisto, Juan Fuenzalía, Cristian Lavé, Miguel Mellado y Jaime Naranjo, que prohíbe el uso de vidrios oscuros o polarizados en vehículos particulares y aumenta la sanción por su conducción sin placa patente. Boletín 15.023-25. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Raúl Leiva, Jorge Alessandri, Jaime Araya, Miguel Ángel Calisto, Andrés Longton, Vlado Mirosevich, Rubén Ollarzo y Juan Santana, y de la diputada señora Lorena Fríes, que modifica el Código Procesal Penal en materia de prisión preventiva por uso de armas de fuego o pertenencia a una organización criminal. Boletín 15.026-25. Oficio de su excelencia presidente de la República, por lo cual hace presente la urgencia al proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal para permitir la ampliación del plazo de detención en los delitos de trata de personas y tráfico de inmigrantes, actualmente en tabla, que es el boletín 14.877-07. Oficio de su excelencia presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia simple al proyecto de violencia digital, boletín 13.928-07. Indicación de la diputada Orsini al proyecto de ley que proscribe, tipifica y sanciona la violencia digital en sus diversas formas, el boletín 13.928. Oficio del secretario general de la Corporación, mediante el cual comunica que la Cámara de Diputados no accedió a nuestra solicitud para remitir a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su discusión e informe el proyecto de ley que modifica la ley de tránsito con el fin de establecer una nueva causal de inhabilitación y negar el otorgamiento y renovación de licencias de conducir vehículos de transporte de pasajeros a personas condenadas por delitos contra la libertad y la indemnidad sexual. Boletín 12.491-25, refundidos con otros boletines que ya están informados por la Comisión de Obras Públicas y que se encuentra actualmente en la Comisión de Constitución. Oficio del secretario general de la Corporación, mediante el cual informa que la Cámara de Diputados tomó conocimiento de la nota enviada por la diputada señora Elia Molina, por la cual comunica que ha decidido retirar su firma del proyecto de ley que modifica el Código Penal para establecer una nueva circunstancia agravante de responsabilidad penal en los delitos de hurto y robo consistente en ser cometidos por personas extranjeras en condición migratoria irregular, boletín 14.989, del cual era autora. Oficio del subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo, por el que envía oficio reservado, número 193 del Director Nacional de Gendarmería de Chile, señor Sebastián Urra, por el que se responde nuestro oficio en que se solicita que remita información sobre la cifra de armas pertenecientes a personal de Gendarmería hurtadas, robadas y luego utilizadas para la comisión de delitos durante los últimos 4 años. Oficio reservado, número 435 del Director del Servicio Nacional de Migraciones, señor Luis Taller, por el cual responde nuestro oficio en que se le consulte sobre consulta efectuada acerca de la eventual infracción a la ley de migraciones, por cuanto se pretendería entregar visas de turistas laborales a inmigrantes que ingresaron de manera irregular, todas que se habría eliminado el artículo 37 bis del reglamento respectivo, y acerca del actual uso de los 6 aviones comerciales que habría adquirido el gobierno del expresidente señor Sebastián Piñera para efectos del retorno de inmigrantes irregulares. Copia del oficio E215127/2022 de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, dirigido a la Superintendencia de Educación, por el cual se indica el resultado de la investigación sobre la situación ocurrida en el Internado Nacional Barros Arana. Correo electrónico del coordinador de la Red de Universidades por la Migración y profesor del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral de Chile,
señor Marcos Andrade, por el cual solicita exponer ante la Comisión sobre el proyecto de ley que modifica el Código Penal para establecer una nueva circunstancia agravante de responsabilidad penal en los delitos de hurto y robo, consistentes en ser cometidos por personas extranjeras en condición migratoria irregular, boletín 14.989. Confirmación para asistir a la sesión de hoy de la experta en protección de datos personales y nuevas tecnologías, abogada señora Romina Garriga, que nos va a acompañar permanentemente en el estudio del proyecto de violencia digital, según lo acordó la Comisión. Confirmación para asistir a la sesión del día de hoy del Defensor Nacional Subrogante, señor Osvaldo Pizarro, del Defensor Regional Subrogante de Arica y Parinacota, señor Rodrigo Torres, junto al asesor legislativo, señor Leonardo Moreno, y del fiscal regional de la región de Antofagasta, señor Alberto Ayala. Excusa por no poder asistir a la sesión de hoy del director de Derechos Digitales, señor Daniel Álvarez, pues deberá atender compromisos agendados con anterioridad, que también está invitado permanentemente para el proyecto de violencia digital. Y finalmente, señor presidente, indicación sustitutiva presentada al boletín 13.928 sobre violencia digital, que es indicación sustitutiva presentada por la diputada Orsini, Jaime Araya, el diputado Leiva, la diputada Plasencia, la diputada Fríes, entre otros. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Oiga, yo quisiera plantear, señor secretario, diputadas y diputados, que en relación con la negativa lamentable de la sala para remitir a nuestra comisión el proyecto de ley que modifica la ley del tránsito con el objeto de establecer una nueva causal de inhabilitación y negar el otorgamiento y renovación de licencias de conducir vehículos de transporte de pasajeros, el boletín 12.491, refundido con los 12.810 y 12.823. Yo quiero pedirle a la comisión que solicitemos nuevamente, insistamos a la sala, que remita esos proyectos de ley hacia acá, pero que además los refunda con... Una vez que se acuerde, también se solicite refundir, porque uno de los óbices a la entrega de ese proyecto, señor secretario, es que existe un proyecto de ley de similar naturaleza que ya tiene avance en la tramitación, que fue despachado por la Comisión de Obras Públicas. Así es. Entonces vamos a buscar ese boletín, que no lo tenemos aquí, y vamos a solicitar que se refundan y vengan a la Comisión de Seguridad. Dígame. Presidente, lo que pasa es que ya están refundidos todos esos proyectos que tratan la temática de la licencia de conducir y relacionados con la indemnidad sexual, están refundidos, está en la Comisión de Constitución. La Comisión solicitó, la sala estableció la negativa, o sea, terminó la negativa. Habría que reiterar, hablar con los comités parlamentarios previamente, cada diputado, para que la sala lo acuerde. Una vez que llegue acá eso, inmediatamente yo mando el oficio para que esos proyectos que llegaron acá se refundan con el que tenemos nosotros, que es el del diputado Mulet, que vino a exponer en la última sesión. Si le parece a la comisión, ¿lo solicitamos de esa manera? De acuerdo. Diputado Castro. O sea, sí, yo estoy plenamente de acuerdo, señor presidente, pero agregaría una cosa más. Mire, si me mandan los expedientes, yo puedo pedir también desde la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones que sean enviados a esta comisión. Quizás también de esa forma podemos pedirle a la sala y se ve desde otra mirada, o sea, que Transporte está también pidiendo que se envíe a esta comisión esos boletines. No sé si le pareció el presidente. Entiendo que están en Constitución, pero de todas maneras le vamos a pedir a nuestro secretario que lo investigue bien y haga esa solicitud. ¿Les parece? Se aprueba por unanimidad. Muy bien. ¿Alguna otra palabra sobre la cuenta? ¿Puntos varios? Diputada Plasencia. Luego el diputado Castro. Okay. Muy buenas tardes. Gracias, presidente. Saludo a quienes nos acompañan presencial en la sala y también de forma telemática. Quisiera solicitar a través de su intermedio, presidente, que el boletín que modifica la ley 17.798, presentado el 5 de junio del 2019 y que actualmente se encuentra en la Comisión de Defensa, pase a la Comisión de Seguridad, porque este proyecto es sobre el control de armas para restringir la adquisición, tenencia y porte de armas de fuego por parte de personas naturales,
Este boletín está en la Comisión de Defensa, como decía, y podemos solicitar a la sala que se traspase acá. Esto tiene otra razón, y la razón es que la idea es que junto al boletín 12.949-2, que prohíbe la adquisición, posesión, tenencia y uso de armas explosivos y fuegos artificiales y artículos pirotécnicos y otros similares, pase, que también modifica la ley de control de armas, se encuentra en esta comisión de seguridad y la idea es que sean fusionados. Creo que por ser un tema atingente además dentro de lo que hemos estado revisando como comisión, es importante que estos proyectos puedan ser trabajados y fusionados para la tramitación en esta comisión. El número de boletín, el de defensa, este es el 12.949-2. No. El otro es 12.692-2. 12.692. Exactamente. Ya voy a ver cuál es cuál y ¿se lo acuerdan? Ok, mandatamos al señor secretario. Hay uno. Depende, Hay uno que es el que está en la Comisión de Defensa y que es les digo al tiro, el 12.949. Ese está en defensa. Prohíbe la adquisición, posesión, tenencia y uso de armas explosivos, fuegos artificiales y artículos pirotécnicos y otros elementos similares, con excepciones que indica, y modifica la ley 17.798, ¿ya? De control de armas. Ese es uno. Y el otro es venta de armas, claro, 12.692. La idea es que vamos a fusionarlos porque son súper similares. Ese lo tenemos nosotros. No. El 12.692 está acá. A ver. Ah, no, sí, es al revés, tiene razón. Sí. 12.904. Exacto, en defensa. Si la comisión está de acuerdo, vamos a pedir ese boletín a la Comisión de Defensa para que venga a esta comisión. ¿Estamos todos de acuerdo? Presidente, perdón. Y después que se puedan fusionar en la medida que acceda a la sala. Diputado Chalper. Sí, es que antes de acceder o no acceder, para tener los antecedentes, le pediría al secretario que nos lo mande y lo deliberamos la próxima semana. ¿Le parece? Si no hay acuerdo, bueno, le pedimos al señor secretario que lo Mándalo, remita. presidente. Sí, gracias, presidente. La semana pasada, frente a una exposición de similares características, accedimos a hacer la solicitud que se traspase a la comisión de otro proyecto del diputado Mulet. Sí, presidente, pero en esta oportunidad nos gustaría poder revisarlo con más calma. Presidente, Está excediendo la... Diputado Jonet. sí, bueno, en mi condición igual de presidente de la Comisión de Defensa, al igual que el diputado Chalper, me gustaría a lo menos tener una semana para revisar efectivamente el boletín y ahí efectivamente la próxima semana tomar una decisión. Ok. Mandamos los presidentes. Le vamos a remitir esos antecedentes a la comisión para que lo estudien los diputados Chalper, Janet y todos en realidad, y la diputada Plasencia está conforme con esa circunstancia y lo vemos la próxima semana y si no hay unanimidad lo vamos a votar. ¿Ok? Okay. Perfecto. Muchas gracias. Acuerdo de remitir los boletines entonces. Entonces acordamos eso. Oiga, toque la campanita, por favor. toco la campanilla. Yo les quería plantear en puntos varios. Esta comisión sesiona a esta hora, que es el último bloque del día miércoles, que es el último de legislatura, donde muchos viajan también. Y yo le quería proponer a la comisión, lo conversé previamente con el secretario para ver si no había topes del secretario, el que pudiéramos sesionar los días lunes, entendiendo que tenemos sala desde las 5 en adelante, el que pudiéramos, es una propuesta, sesionar y pedirle a los comités que esta Comisión de Seguridad Ciudadana, que ve temas re importantes, pero que llegamos de verdad bastante complicados al final de la jornada,
el poder sesionar los días lunes, tal como lo han hecho otras comisiones. No sé qué opinan. El que sesionemos en vez de los miércoles de 17:30, que lo hagamos los días lunes a las 15 horas. Para eso, obviamente, tenemos que tener la anuencia de la comisión y también solicitárselo a los comités. Muchas de las comisiones que también estaban en segundo bloque están haciendo eso y llegamos más frescos, llegamos el lunes. No sé si están de Por acuerdo. unanimidad, señor presidente. Yo estoy de acuerdo. De acuerdo, presidente. Lo siento mucho, presidente, yo no voy a poder darle unanimidad porque tengo tope de comisión. Así que lamento aguarles la fiesta, pero no tengo capacidad de eso. ¿En qué horario tienes, Diego? Disculpe. De 15 a 17 horas el lunes. ¿Qué comisión tenés? Estoy con una dificultad, vamos a empezar con la comisión investigadora probablemente a esa hora. Es que las comisiones Sí. investigadoras también pueden sesionar los jueves, ¿no? Sí. Pregunto. Diego. Y son esencialmente transitorias. Claro, Diego. Señor presidente, señor presidente, es transitorio, efectivamente, es algo que normalmente nos pasa mucho, que estamos en una comisión investigadora de repente y hemos tenido topes cuando se han cambiado. Me pasó en la comisión de medio ambiente el año pasado que cambiamos los días lunes, o teníamos los días lunes también, y claro, de repente teníamos tope. Bueno, había que generalmente mandar un reemplazo generalmente a la comisión investigadora. Entonces, ojalá el diputado Chalper se abra a la posibilidad. Mire, Muy si ya me bien. lo pide el diputado Giovanetti Castro, se me hace muy difícil decir que no, así que demos la anuncia, presidente. Muy Que bien. se lo vea el presidente Pero, que tiene pero consenso. ¿fue porque se lo pidió el diputado Castro o el diputado Llonet? Esa es la duda. Presidente, Porque me lo pide usted, porque me lo pide usted. Muchas gracias. Oye, lo aprobamos por unanimidad y lo solicitamos a comités, ¿les parece? Perfecto. Presidente, hay que pensar. Sí. El acuerdo por unanimidad, vamos a solicitar a los comités que se traslade la sesión ordinaria del miércoles para el lunes, A las 15 horas. porque por lo general los lunes está autorizado sesiones especiales, principalmente investigadoras y de algunas permanentes que pueden sesionar, para que lo tengan claro. Eso ya dependen de los comités y ahí tendrán que cada uno... Pidamos Ya, ya. de verdad llegar a esta hora Y- descansar, tenemos hasta Y dígame el horario tendremos que empezar. de 15 a 16:30 horas. Sí. ¿Les parece? 15, 16, 30 ya. Se aprueba por unanimidad. No. Diputado, No, tengo una pregunta. Ocurre que estamos sesionando la Comisión de Medio Ambiente algunos días lunes, o sea, se sesiona permanentemente los días miércoles en el bloque de 3 a 5, pero habíamos acordado sesionar también los días lunes, producto de que muchas veces hay organizaciones. Entonces, si usted me ayuda a cómo puedo resolver ese tema, yo... daría un- Diputado Araya, si me permite, No es presidente. permanente, las sesiones especiales, no son permanentes. diputado Castro. Aquí hay una prioridad, diputado Araya, que la comisión permanente, o sea, la comisión base está pidiendo cambiarse al día lunes. Por lo tanto, seguridad ciudadana debería tener la prioridad en todos. Esa es la unanimidad que estamos pidiendo. Sí. Dado que a mí me pasaba también, y tenía yo los días lunes medio ambiente, pero realmente era para escuchar algunas organizaciones. Y por lo Para tanto, legislar, aparte ¿no? de abrirla, realmente asistían más los diputados que estaban interesados en tal o cual tema para discutir con respecto a algún proyecto que se veía los días miércoles, que ahora tengo entendido que también está la Comisión de Medio Ambiente que trabaja justo antes de esa. Entonces, yo creo que para un poco, todos vamos a tener en algún momento tope, pero entiendo yo el espíritu de lo que está previendo el presidente, que es que hagamos un esfuerzo para que sea también que rinda más esta comisión, creo yo, los días lunes. Gracias. Muchas gracias, diputado Araya. No, es para tratar que estén todos presentes. Entonces se aprueba por unanimidad. Primer acuerdo, el presidente de la unidad logra acuerdos transversales. Oye, muchas gracias a todos. Yo creo que vamos a funcionar mucho mejor. También le sirve al secretario, a nuestra secretaria también. Le preciso que de repente economía, que mi otra comisión sesiona los lunes, sesión especial como medio ambiente para audiencia. Pero usted nos deja la cara y no hay ningún problema. no hay problema. Ok, muchas gracias al secretario. ¿Alguna otra palabra en puntos varios? De Yo la tenía, señor perderse. presidente. Disculpe, diputado. Diputado. Castro.
Castro, tiene usted la palabra. Ya, gracias. Sí, yo la había pedido hace algún rato, lo que pasa es que se había bajado la mano. Tengo una solicitud, no tengo el boletín ahora, lo puedo enviar al finalizar, porque me acaban de decir que un proyecto de ley de Jimeno Sandón, que es muy simple, que es con respecto a las placas patentes y prohibir en el fondo el uso de autos sin placa patente debido a lo siguiente. Hoy en día existe la normativa que puede un auto circular hasta 5 días o 3 días, tengo entendido, sin placa patente con la factura. Ha pasado mucho, nos han comunicado algunos PDI y otras organizaciones que los traficantes, aquellas personas que delinquen, tienden a falsificar las facturas, lo cual es muy difícil poder fiscalizar de parte de Carabineros u de alguna otra entidad. Se fue a la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, obviamente porque tenía que ver con placas patentes, pero creo yo que debería alojarse en nuestra comisión. Eso es una cosa, pedirle el acuerdo después, cuando termine la palabra, señor presidente. Lo otro es con respecto a una carta enviada por la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes para poder exponer en esta comisión. Espero que lo tenga bien, señor presidente, poder entregarle algunos minutos, quizá en un principio de comisión, cuando usted estime, a esta asociación, que lo que viene en el fondo a exponer es con respecto a un proyecto de ley de la posibilidad de uso de armas, o sea, no uso, perdón, tenencia de armas por parte de ex gendarmes que muchas veces son amenazados de muerte, etcétera, y lo otro con respecto a las condiciones que están hoy en día viviendo ellos y los reclusos. 2 puntos más. Una es poder, ojalá en algún momento que tengamos para exponer, o que tengan para exponer algunas asociaciones, invitar a alguna asociación de armas. ¿Producto de qué? Producto de que muchas veces yo me he dado cuenta que nosotros nos dejamos llevar por lo que dicen las noticias, etcétera, y no sabemos cuál es la diferencia, o por lo menos yo y quizás algunos más, la diferencia entre algunas armas y otras. Hablan de calibre 47, de armas de guerra, de no guerra, pero muchas veces nosotros no sabemos la diferencia, o qué armas son posibles, por ejemplo, a fogueo, poder modificar y que se transformen en armas de fuego, qué armas no son posibles modificar. Yo creo que es importante tener un poquito un barniz de lo que se trata esto, de qué arma es qué arma, la diferencia entre un revólver, qué sé yo, y otra arma de cacería, no lo sé. Y por último, ¿de qué forma vamos a retirar los oficios reservados, señor secretario, don Álvaro? Eso sería todo, señor presidente. Con respecto a el proyecto de ley, el primero que menciona, hay uno de la diputada Sandón, pero hay uno similar que lo asignaron a esta comisión, que dimos en la cuenta, el 15.023, que habla sobre prohibición de uso de vidrios oscuros o polarizados en vehículos particulares y aumenta la sanción por conducción sin placa patente. Pero no está la diputada Sandón. Entonces, verifiquemos si es ese, el 15.023, y si no lo solicitamos. No es. No, No sé es. que no es. No, que me escribiera. Pero pide el número de boletín, diputado, consígaselo. Se lo pido, pero lo importante es que ojalá, antes de enviarle el número de boletín, tomemos el acuerdo de que si efectivamente no está alojado acá, podamos traerlo a la comisión. Eso me gustaría, señor presidente. ¿Están de acuerdo si estas son ideas matrices o como los otros proyectos lo analizamos? Es que de qué trata. Este es súper evidente. Pero es que de qué trata plata para. Oye, en el entendido que son similares, vamos a solicitar y el diputado Castro le remite al señor secretario el número de boletín. ¿Se acuerdan? ¿Pero qué vamos a solicitar? Vamos a decir que se remita a esta comisión. Ya, pues, ¿Le parece? la medida que me mande el boletín. Y en segundo lugar, vamos a ver el tema de la audiencia a Gendarmería, que era lo que planteaba. Que mande la carta, sí. Y nos va a remitir la copia de la carta a la Secretaría. Diputado Araya. El oficio reservado. ¿Y el oficio reservado, señor secretario, cómo lo vamos a hacer? Los oficios reservados no son de, obviamente, se tienen que ver en el despacho del secretario. Los diputados lo pueden, yo se los puedo mostrar, no se pueden sacar copias, o se puede citar a sesión secreta, pero no va para sesión secreta, sino que los puedo mostrar en mi oficina, los pueden ver los diputados de la comisión que estimen pertinente. Los pueden leer, no les pueden sacar fotos. No hay ningún problema. Oye, ahí está contestada la pregunta. Los que tengan interés pueden acercarse a la oficina del secretario. Él, como además ministro FE, tiene que resguardar la integridad y no dar publicidad a ese oficio. Así que quienes estén interesados en ello, don Álvaro los va a recibir, incluso con un café, me acaba de decir. Diputado Araya, usted tiene la palabra. Gracias, presidente.
solicitar que Comisión oficiemos a la ministra del Interior, Isquia Siches, para preguntarle cuál es la fuente de la cual sustenta ella una afirmación de que el 80% de las armas incautadas corresponden a armas inscritas legalmente. Eso, primera solicitud, porque es importante en este debate que creo sí que desvía la atención en el foco del combate contra el narcotráfico, la delincuencia común, el crimen organizado y el terrorismo, nos pone a discutir un asunto que yo creo que la evidencia nos va a demostrar que no tiene gran relevancia para mejorar la seguridad de los chilenos, pero me interesaría que la ministra nos pueda responder de dónde saca esta cifra que ha ventilado públicamente y que no se condice con lo que al menos yo manejo. Lo segundo, presidente, en la misma línea y tenor, oficiar a la Dirección General de Movilización Nacional, a la Policía de Investigaciones, a Carabineros y a la Fiscalía, solicitando la siguiente información: la cantidad de armas incautadas, si nos pueden hacer una indicación sobre en los últimos 5 años y separar el último año. Un detalle en el fondo, luego las armas incautadas en estos periodos, haciendo el detalle de aquellas que no tienen registro, aquellas armas que son no originales, entiéndase por ejemplo las a fuego adaptadas, aquellas armas sin información, que entiendo que son por ejemplo armas hechizas, que es otra categoría, y aquellas que han estado alguna vez inscritas legalmente. ¿Que han estado, que estuvieron, que están inscritas? Que estuvieron inscritas, que estuvieron inscritas legalmente, detallando en el fondo si se trata de extravío o robo y los respectivos porcentajes. Y en relación a esto último, yo creo que sería muy interesante poder aclarar también cuántas corresponden al plan que tiene un plan permanente que tiene el gobierno para recuperar armas, porque en el porcentaje de armas incautadas también viene incorporado las armas que la gente entrega voluntariamente porque falleció los padres y el arma que va ahí dando vueltas, eso por un lado, y sino también las armas que se entregan para destrucción. Que esas son otras armas que, por ejemplo, por problemas de fallas mecánicas de las mismas armas, se entregan para que sean destruidas y desaparezcan del registro. Entonces, ¿puede aclarar bien, por favor, que estas instituciones todas nos aclaren cuántas corresponden a cada una? Y finalmente las últimas, que es el detalle sobre las que son incautadas por concepto de violencia intrafamiliar. Porque también cuando alguien tiene inscrito un arma, sin haber cometido ningún delito con esa arma, ni nada parecido, pero frente a situaciones de una persona que está condenada por violencia intrafamiliar, también se le quita el arma. Y eso también queda dentro de esta cifra. Entonces, el detalle completo, por favor, para poder tener las cifras con eso y poder discutir en relación a la verdad. Gracias, presidente. ¿Podría mandar por escrito la información? Ningún problema. El diputado la lleva a mandar, yo estoy de acuerdo. Sin embargo, hago presente que tengo una opinión muy distinta. El tema de la disminución de las armas en manos de civiles, yo creo que colabora directamente, dice la experiencia empírica, no solo en Chile, sino que en muchos otros países. Y va a eso, pero yo estoy de acuerdo en solicitar la información y que se remitan los antecedentes como corresponde. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Diputado Chalper, usted había pedido la palabra, luego el diputado Jonet. Sí, muy breve, presidente. Bueno, saludar por supuesto a nuestro invitado, a los colegas. A ver, dos cosas muy concretas. La primera, pedirle disculpas al secretario, pero no pude enviar las indicaciones antes para el proyecto 2, así que se las voy a remitir ahora al correo electrónico. Yo sé que habíamos tomado un acuerdo, en fin, pero usted sabe que han sido días bastante intensos, así que se las voy a enviar para que ojalá las pueda incorporar en el comparado. Y lo segundo, comentarle, presidente, que en la Comisión de Medio Ambiente se ha implementado una cosa que me parece interesante desde el punto de vista de concurrir a aquellos lugares donde se verifican los hechos que dan motivo a las discusiones de la Comisión. Y en ese sentido, no lo quiero proponer ahora, pero sí para que lo mastiquemos una semana también. Creo que sería bueno que esta comisión ya sea sesione o envíe un grupo de personas a ciertos lugares donde se están suscitando de manera reiterada algunos hechos de violencia o de delincuencia, que sería bueno ir a conocer de primera fuente. Estoy pensando quizás en la macrozona sur, estoy pensando en Antofagasta, estoy pensando en que por lo menos para nosotros como comisión sería interesante ir y escuchar a la sociedad civil de primera fuente respecto de ciertos lugares donde de manera reiterada se están suscitando hechos que para la comisión son relevantes. Entonces,
Yo le anticipo que varios colegas de manera transversal lo vamos a pedir la próxima semana, pero me interesaba que lo piensen para que lo podamos hacer. Yo creo que es un buen gesto además para la ciudadanía el que la Comisión de Seguridad se apersone ahí. Eso genera una cosa muy interesante de diálogo directo y me interesaba que los colegas no se vieran sorprendidos la próxima semana, sino que tuviéramos una semana para poder pensar. Eso, presidente. Gracias, diputado. Tan poco sorprendidos van a estar que, de hecho, diputado Chalper, aprobamos el sesionar en Temuco. Y Así para es. eso estamos viendo los detalles con Fantástico. el diputado Joanet. Ya está resuelto y debiera ser dentro del mes de junio Así o es. julio, y donde debiéramos estar, y estamos viendo las coordinaciones que tenemos que ¿Y qué se realizar comprometió Joanet para esa con la visita, Cámara. presidente? Bueno, recepción y todo incluido, all inclusive, fue lo que planteó el diputado Joanet. Yo me comprometí con el presidente. Sí, lo que pasa, pero sin fotos, pero bromas aparte, yo creo que es muy importante lo que plantea el diputado Chalper, lo resolvimos anteriormente, Sí. el hecho que también la comunidad organizada pueda saber que también la Cámara de Diputados y particularmente la Comisión de Seguridad está en terreno recibiendo los antecedentes. Ahí vamos a tener que hacer coordinaciones, si no pueden ir todos, sesionar, como lo dijimos en Temuco, sí podemos generar algún comité que, por ejemplo, se apersone, o lo podamos hacer en Antofagasta, donde sabemos que hay una problemática muy especial, como lo ha planteado el diputado Araya también en muchas oportunidades. Diputado Joanet, usted tiene la palabra. Sí, casi en la misma línea, pero debido a lo que ha ocurrido la última semana con esta denuncia a los alcaldes de la Araucanía por las amenazas, una alternativa era invitarlos, ¿no?, a la comisión, pero dado que efectivamente, como usted señala, presidente, y efectivamente ya lo habíamos acordado previamente, de sesionar, más que en Temuco, en la Araucanía, porque también nos podemos desplazar a algunos lugares, ¿no? Aprovechar esa oportunidad entonces de recibir a la Asociación de Alcaldes, efectivamente para conversar de ello con esta denuncia que me parece que efectivamente son graves, porque estamos hablando de 7 alcaldes amenazados. Ahora también quiero decir, ojo, y con mucha responsabilidad, lo que voy a decir, no todas las amenazas están vinculadas a lo que nosotros creemos que está vinculado, al tema del conflicto, etcétera. Entonces, por eso es que es bueno aclarar las cosas, ¿no? Hay otro tipo de procesos que se están llevando y que algunos alcaldes están involucrados. Eso por una parte. Así que yo eso quería plantearle fundamentalmente, dado que esto es real, es concreto, los alcaldes han manifestado estas amenazas que son reales y son concretas y a veces se concretizan. No olvidemos que nosotros tenemos varios parlamentarios que han sido amenazados y han sido concretadas las acciones contra ellos. Creo que sería interesante efectivamente aprovechar esa visita, el trabajo que va a hacer la comisión para, entre otros, recibir a los alcaldes. De todas maneras, diputado Joanet, nos vamos a ver la próxima semana para establecer la tabla con quienes vamos a conversar, obviamente con el imperativo que sea lo más amplio y diverso posible y poder tomar de buena fuente todas esas cosas, y ahí especialmente las y los diputados de la Araucanía que nos puedan acompañar. Diputado Araya Jaime. Vengamos. En la misma línea que plantea el diputado Chalper, y como usted lo dijo, y también ha sido insistente el diputado José Miguel Castro respecto a lo que ocurre en el norte del país, sería importante que partiéramos en el sur, pero que inmediatamente estuviese el compromiso de trasladarnos al norte en el plazo razonable de 30 días, digamos que sea cada 30 días que vamos a salir, porque la verdad las cosas es que las macrozona norte se está poniendo bien difícil, y yo con esto quiero no extenderme mucho, pero una reunión de fiscales de la macrozona norte donde las conclusiones que ellos tienen me parece que son bastante atendibles. Entonces, si bien es cierto, esta instancia es para conversar con la sociedad civil, como se entiende, pero que también pudiéramos tener algún tipo de coordinación con la fiscalía respecto a lo que está ocurriendo en la macrozona norte, entendiendo por tal desde Arica hasta Atacama. De todas maneras, diputado Araya, lo vamos a ver y agendar. Si están de acuerdo, lo acordamos. ¿Les parece a la comisión? Okay. Sí, señor presidente. Y es más, ahí lo vamos a atender nosotros, señor presidente, ¿eh? Y usted sabe que cuando yo digo que lo voy a atender, lo voy a atender. Muy bien, mejor que Joanet. Ahí vamos. Mire, presidente, todavía usted no sabe cómo hacer eso, así que no empiece. ¿Se acuerda por unanimidad entonces? Oye, más peligroso. Muchas gracias.
Eh, bueno, la sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. En primer lugar, continuar la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Luis Maya, Vlado Mirosevich y Sebastián Videla y de la diputada señora Danisa Astudillo, que modifica el Código Procesal Penal para permitir la ampliación del plazo de detención en los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes y que su solicitud y otorgamiento se hagan por cualquier medio idóneo. El boletín número 14.837 con urgencia calificada de simple. Para recibir la opinión respecto de esta iniciativa se encuentran invitados el Defensor Nacional, señor de la Defensoría Penal Pública, en cuya representación concurre el defensor subrogante don Osvaldo Pizarro y también el defensor de la región de Arica y Parinacota, señor Claudio Galvez, en cuya representación asiste el defensor regional subrogante, señor Rodrigo Torres. Asimismo, también nos acompaña el fiscal regional, de manera telemática también, de la región de Arica y Parinacota, don Mario Carrera, y el fiscal de Antofagasta, don Alberto Ayala. Le vamos a ofrecer la palabra, en primer lugar, a la Defensoría Penal Pública, al señor defensor don Osvaldo Pizarro, para que nos dé su opinión respecto a este proyecto. Señor defensor, usted tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, junto con saludar a todos los intervinientes, me acompaña igualmente el asesor legislativo, don Leonardo Moreno, por parte de la Defensoría Nacional igualmente. Y directamente respecto del proyecto presentado, evidentemente que en la zona norte del territorio nacional existe un incremento de ciertos delitos asociados esencialmente a un problema serio recurrente de control fronterizo y de migración irregular, con sus consecuentes efectos negativos en los ámbitos sociales, comerciales y otros que alteran normalmente el desarrollo de vida de las personas que viven en esas regiones. Por lo que nosotros creemos que un abordaje real y efectiva de estos problemas supone necesariamente un trabajo que esté asociado a fortalecer esas áreas de control y no a modificar el Código Procesal Penal con una propuesta que estimamos de dudosa necesidad y efectividad, como demostraremos fundadamente y cuantitativamente, y por lo mismo nuestra opinión es de rechazar la misma o en su defecto limitarla únicamente a casos de detención en situaciones de flagrancia. Para sostener nuestra posición, sostenemos lo siguiente. Primero, si lo que se busca es eficacia en la investigación y la detención de una persona, el Ministerio Público siempre puede requerir, en casos urgentes, la expedición de una orden de detención a un juez de garantía por cualquier medio idóneo destinado al efecto, tales como teléfono, fax, correo electrónico y otro, para poder cumplir las finalidades del procedimiento, y esa orden la puede solicitar a su arbitrio en el momento investigativo que estime pertinente. Eso está contemplado actualmente en la ley. Segundo, la tramitación ordinaria de una causa, ya sea iniciada en una situación por detención flagrante o con ocasión de una investigación previa de carácter administrativo, no impide que el Ministerio Público pueda realizar en contra de un imputado la solicitud de ciertas diligencias intrusivas que signifiquen privación, restricción o perturbación de derechos garantizados en la Constitución, e incluso lo puede hacer antes de proceder a la formalización de una persona. También tenemos que entender que la formalización de la investigación es un acto privativo y excluyente del Ministerio Público que habrá de ejercer el fiscal cuando evalúe que las condiciones que tiene condiciones en la investigación que le permitan sostenerla ante un tribunal, pues no hay que olvidar que la formalización de una investigación unánimemente es entendida como un acto de garantía, es decir, garantizar al imputado de que tome conocimiento de los cargos y los hechos que le está imputando el Ministerio Público. Por lo tanto, en ese orden de cosas, el establecer un requerimiento de ampliación de detención ante un juez de garantía pasa hoy día necesariamente porque esa detención sea controlada previamente por parte de un juez, ya sea porque esta deriva de una hipótesis de flagrancia o de un control, una flagrancia sobreviniente derivada de un control de identidad, y siempre, hoy día se contempla eso, siempre el Ministerio Público podrá, frente a la ausencia de antecedentes necesarios para formalizar una investigación o solicitar eventualmente medidas cautelares, podrá pedirle al juez de garantía una ampliación de la detención por un plazo de 3 días, cuestión que podrá ser concedida por parte de un juez de garantía en la medida que estime que la petición es fundada. Este proyecto, por otro lado, hace una asimilación a lo dispuesto en el artículo 39 de la ley de 20.000 de tráfico de estupefacientes.
pero esta propuesta no entrega argumentos de fondo ni estadísticos sobre el punto para sostenerla, tampoco entrega antecedentes calificados que hagan necesaria o indispensable la modificación legal que se propone, sino que muy por el contrario, estimamos nosotros que esgrimen argumentos incluso que son contradictorios con la propuesta, como por ejemplo plantear que la propuesta podría resultar beneficiosa incluso para los imputados, pues de lo contrario se obligaría al persecutor a solicitar medidas cautelares restrictivas de libertad más gravosas de las que podría normalmente solicitar. Cuestión que al día de hoy en el Código Procesal Penal está establecida, se permite y por lo tanto no es una justificación razonable ello. Y tampoco puede ser un argumento plausible el pretender modificar la legislación respecto de la ampliación del control de detención de un imputado sin que exista una audiencia de control de legalidad de esa detención por la inexistencia o la imposibilidad del Ministerio Público de realizar ciertas diligencias investigativas, pues en nuestra experiencia, normalmente la ausencia de esas diligencias investigativas se explica por la carencia de recursos humanos o policiales, la carencia de recursos tecnológicos o eventualmente una falta de gestión eficiente en la persecución de una causa. Y por lo mismo, eventualmente prolongar la detención de un imputado no formalizado va a constituir necesariamente una afectación seria de los derechos de una persona que no encuentra fundamento en el proyecto. Pero aún más relevante para la posición de nosotros como Defensoría Penal Pública, más allá de la opinión fundada, estimamos que las cifras, lo cuantitativo, resultan un elemento extremadamente revelador. Y para ello resulta determinante establecer en cifras de la Defensoría Penal Pública que en materia de análisis de controles de detención respecto de los delitos que trata el proyecto, entre el año 2019 y el año 2022 se controlaron 144 casos con situación de flagrancia por estos delitos del proyecto de ley. Y en las zonas de, particularmente de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, el Ministerio Público solo consideró 10 casos entre el año 2021 y 2022 solicitando la ampliación de la detención, no habiéndose considerado esa solicitud de ampliación de la detención en ningún caso conocido entre el año 2019 y el 2020. Por lo tanto, la situación o el ejercicio de esta facultad de ampliación de la detención en el total de los 144 casos conocidos entre el 2019 al 2022 por parte del Ministerio Público solo representa un 6.9% de las causas en las que efectivamente la Defensoría Penal Pública representa personas y evidentemente que eso resulta ser un argumento relevante. Incluso es más, desde la lógica estadística a nivel nacional, la Defensoría Penal Pública ha tenido una representación en un total de 407 casos por los ilícitos que trata el proyecto. De estos 407 casos, solo en 290 casos corresponden entre el mismo periodo, 2019 al 2022, a las regiones de Arica, Parinacota, con 133 causas, Tarapacá con 90 causas y Antofagasta con 67 de las causas. A nivel nacional, de estas mismas causas, solo en 166 de ellas han derivado de una detención por situación de flagrancia, es decir, que todos los otros casos derivan de órdenes de detenciones judiciales, donde efectivamente el Ministerio Público ha ejercido su facultad de investigar y posteriormente solicitar una orden de detención imputativa. Y particularmente, aterrizando estas cifras a las regiones respectivas de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, lo que nos permite sostener cuantitativamente que esta propuesta de modificación no tiene un impacto suficiente, es que de estas 144 causas, solo Arica, Parinacota ha tenido 29, Tarapacá 95 y Antofagasta 19. Y de ese total de 144 causas, solo en un 6,9% de ellas se debatió la ampliación de detención, específicamente 7 en Arica, 1 en Tarapacá y 2 en Antofagasta. Es decir que nuevamente queda en evidencia cuantitativamente que no resulta razonable ni prudente conceder esta modificación legislativa. E incluso es más, otro de los argumentos que se presenta en el proyecto o en el boletín 14877 dice relación con la existencia de organizaciones criminales que están detrás de la comisión de estos ilícitos. Bueno, cuantitativamente ello tampoco es así, o así a lo menos las cifras lo demuestran, porque del total de casos que hemos citado que se conocen en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, e incluso a nivel nacional, el total de imputados que participa o que existen por
cada una de estas causas, es una ratio inferior a dos personas por causa. Es decir, que si estuviéramos hablando de organizaciones criminales, tendríamos una concurrencia importante de imputados por cada una de estas causas, lo que estadísticamente no es así. Incluso es más, la cifra promedio nacional de imputados por causa en delitos de estas características es de 1,7, que precisamente coinciden con la cantidad de imputados por causa en Arica y Parinacota, en Tarapacá y en Antofagasta, que son de 1,7 y 1,27 imputados por causa. Por lo tanto, concluyendo nuestra exposición, consideramos que la propuesta de reforma no se funda en antecedentes concretos que impidan una investigación eficiente de los delitos de trata y tráfico de migrantes, ni contienen un antecedente estadístico que demuestren la necesidad en cuanto a idoneidad y necesariedad de la reforma propuesta, y muy por el contrario, las cifras demuestran algo distinto. La consagración, por otro lado, de la norma propuesta necesariamente va a significar una afectación de garantías y derechos que requiere para su legitimidad analizar siempre fundamentos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad a fin de justificar la procedencia de una modificación de estas características, cuestión que estimamos que tampoco se da. La información, en tercer lugar, estadística que hemos citado, y el derrotero que actualmente siguen las causas, ya sea porque llegan la mayoría de ellas por orden de detención y en un número muy poco significativo se solicita la ampliación de la detención, precisamente tiene que ver con la ausencia de necesariedad en una modificación de estas características, que además de ello el fenómeno migratorio que se vive en el norte del país no permite hablar de la existencia de criminalidad organizada, sino que muy por el contrario, la intensificación que ha existido en el tránsito de personas que ingresan ilegalmente sin el debido y competente control fronterizo, da lugar y ha dado lugar al aprovechamiento y al lucro de situaciones que enfrentan muchos migrantes ilegales, que se traducen ordinariamente en la intervención individual de personas que sin mayor organización efectivamente asisten a estos migrantes con propósitos de asesorarlas, de ingresar al país con cobrando montos de escaso valor económico, y ello demuestra efectivamente que la cantidad de imputados, o se ve demostrado con que la cantidad de imputados que existen por causa es inferior a 2, y por lo tanto estas famosas organizaciones de criminalidad organizada no es tal. Y finalmente que el tema de el gran problema o el real problema de las regiones del norte del país es la falta del control migratorio y aduanero, tanto a nivel administrativo y de frontera, incluso que controle el ingreso de las personas y de las mercaderías. Esa es la causa basal de la problemática y por lo tanto una modificación entonces puesta su foco en una propuesta legal que sea una modificación al Código Procesal Penal está lejos efectivamente de encontrar un fundamento, una fundamentación justificada y necesaria con la actual regulación que actualmente existe hoy día en el Código Procesal, que permite efectivamente seguir manteniendo con resultados eficientes, eficaces y suficientes las investigaciones que se han conocido hasta el momento. Ofrezco de todas maneras la palabra al defensor Rodrigo Torres, si es que el señor presidente así lo requiriere, porque efectivamente él tiene una visión acabada de la realidad regional y puede ser consultado si usted así lo decide, o alguno de los integrantes. Muchas gracias, señor Pizarro. A continuación le voy a entregar el uso de la palabra, que nos informe este proyecto. Ojalá sea breve, el señor fiscal regional de Arica y Parinacota, don Mario Carrera. Don Mario, tiene usted la palabra. Señor presidente, muchas gracias, y por su intermedio, bueno, primero saludar a los diputados y diputadas presentes y agradecer también la proactividad de los parlamentarios de esta región de Arica y Parinacota en analizar este problema y precisamente tratar de darle alguna solución. Evidentemente estoy a favor del proyecto que se ha presentado. Y la verdad es que voy a primero a explicar un par de cosas relativas a lo que escuché del señor Defensor Nacional para un poco acotar el debate. En primer lugar, creo que le puedo dar un punto al señor Defensor en lo relativo a una frase que dijo que esto podría limitarse a situaciones de flagrancia. Estoy absolutamente de acuerdo, porque efectivamente los fundamentos que entiendo como fiscal regional que le dan vida o que subyacen frente a este proyecto, precisamente trata de situaciones evidentemente de flagrancia. Voy a ser bien breve y preciso, pero ¿qué es lo que ocurre acá?
Bueno, primero, en lo que se refiere a las estadísticas, creo que son acertadas las que señala el señor defensor, salvo en lo relativo al número de personas que están detrás de estos grupos o organizaciones. Pero tiene razón quizás en los números que nos ha planteado como número de imputados. Y eso es efectivo. Y quizás viniendo de esta región, digamos, de Arica y Parinacota, con una población de 250.000 habitantes, la verdad es que se pierden las perspectivas, creo yo, cuando esto se analiza desde la zona metropolitana o desde digamos, de la zona central del país. Las tasas que tenemos, evidentemente, son altas de la incidencia de este delito en la región. Tanto es así que este año, por tráfico de migrantes, tenemos a 20 imputados, 97 víctimas, 15 de ellos niños, niñas y adolescentes, 79 adultos y 3 que están no definidos por un tema de no poder determinar con certeza la edad. Esos números como tasa a nivel nacional quizás parecen muy insignificantes, pero créanme que para esta región no lo son. Y si un proyecto de esta naturaleza puede salvar la vida de alguno de esas personas en vulnerabilidad, la verdad es que es un proyecto que tenemos que tomarnos en serio. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque las detenciones o lo que subyace o cómo nace efectivamente la idea de este proyecto es considerar que desde el centro urbano, que concentra a casi la totalidad de la población de esta región, que es la ciudad de Arica, donde está más del 95% de la población de esta región, queda alrededor de 5 a 6 horas desde Arica hasta el poblado de Bisbiri, por una zona geográfica de muy difícil acceso, con condiciones geográficas y climáticas como nieve, niebla, lluvia, derrumbes, cortes de vía, etcétera. Y quiero poner el punto y hacer énfasis en esto en particular, porque el Ministerio Público tiene 3 deberes, que son muy relevantes y que están fijados en la Constitución. El primero de ellos y el central es proteger a las víctimas. El segundo es investigar y el tercero es ejercer la acción penal. En cuanto a la protección de las víctimas, pensemos que cuando en la zona de Bisbiri, el sector altiplano, más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, se detiene a un grupo de personas que son guiadas por algún coyote, como se denomina a quienes ingresan o realizan la labor de ingresar a estas personas, y nos encontramos entre ellas ancianos, a lactantes, a niños. La verdad es que nuestro primer deber es protegerlos a ellos. Y evidentemente llevar los medios desde Arica a ese lugar para poder bajarlos y ponerlos en condición de seguridad. ¿Qué ocurre? Si tenemos a una persona detenida por una patrulla, digamos, fronteriza, el que lleguen los medios desde la ciudad de Arica, poblado, digamos, o ciudad más cercana y que cuenta con todos los medios, tarda un mínimo de 5 horas, solo de camino. Y eso considerando que la ruta esté, digamos, apta en ese momento para este traslado. Llegando arriba, la primera labor es efectivamente preocuparse de la seguridad de las víctimas y trasladarlas a un centro asistencial. Las temperaturas que hay en la noche en esa zona llegan hasta los 15 o 16 grados bajo cero, y durante el día las temperaturas también son muy altas, por lo tanto es peligroso a cualquier hora del día, sea por el calor en época diurna o en momento diurno, o sea en la noche por las bajas de temperatura, reitero, que hay en esta región. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que demora mucho en realizarse efectivamente estas labores, demora mucho también luego en bajar, y los espacios de tiempo que se nos otorga hoy día por la legislación para poner a esa persona a disposición del tribunal, la verdad es que no son o no se condicen con la geografía, con el lugar, con la disposición de medios y con estas situaciones, digamos, que tenemos que prever. Y es así que efectivamente tenemos problemas con la gestión del ejercicio de la acción penal, no porque no estemos haciendo nuestro trabajo, sino porque el primero de nuestros deberes y funciones es precisamente proteger a las víctimas. Y por eso estoy de acuerdo con el señor defensor cuando él menciona que esto debería limitarse a las situaciones de flagrancia, porque esta problemática no se da ni opera cuando, y también, como muy bien dice don Osvaldo,
nosotros solicitamos órdenes de entrada y registro en investigaciones que son de más largo aliento y que tienen otra lógica u otra dinámica. El problema acá es un problema de realidad. O sea, mi llamado desde este punto de vista respecto a este proyecto es un llamado a la realidad respecto de las situaciones que nos ocurren en el día a día. Situaciones como esta también se dan en el Colchane y también se dan en otros sectores, digamos, de la zona norte que tienen esta misma problemática en estas dinámicas en particular. Y reitero, podrá tratarse de pocos casos quizás en lo numérico, pero si nuestra función es precisamente precaver o salvaguardar la vida de las víctimas y su seguridad, la verdad es que tenemos que tomarlo en serio y tenemos que efectivamente, por muy pocos casos que sean, tratarlo, digamos, con las definiciones que se merecen. Ahora, esto o esta norma en particular no es ninguna novedad en nuestra legislación, en lo absoluto. También lo deslizó el señor defensor de que esto efectivamente está establecido a propósito del delito de tráfico de drogas. El artículo 39 establece una posibilidad de ampliar las detenciones utilizando los mecanismos que nos da el Código Procesal Penal en su artículo 9. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Efectivamente pueden ser medios de comunicación, como por ejemplo el teléfono. ¿Queda al arbitrio del fiscal? ¿Queda al arbitrio del Ministerio Público? No, en lo absoluto, porque es un juez de la República que, ponderando los antecedentes que entrega el fiscal, decide si efectivamente se da toda esta problemática que estoy señalando previamente. O sea, no es un buzón y no es una cuestión automática y no es una situación donde no haya un control, como se exige en la ley 20.000, donde lo ocupamos habitualmente, sobre todo en esta región. Me entenderán que otros de nuestros delitos, digamos, más comunes, los vinculados al tráfico. Ahora, alguien podrá preguntarme, señor fiscal, pero esta problemática que usted nos plantea probablemente la tenga también respecto de otros delitos que están en frontera. ¿Por qué usted discrimina otros delitos como la caza furtiva, como el contrabando, o como otros que se dan en frontera? Bueno, la verdad es que sí, tenemos ese problema también en otro tipo de ilícitos, pero no este en particular, donde tenemos víctimas tan desvalidas y en una situación de tal vulnerabilidad. La verdad es que fuimos súper cautos a la hora de plantearnos frente a esta problemática y estimamos que no debería esto permitirse respecto de cualquier delito y circunscribirse efectivamente donde hay una necesidad real. Y entendemos que en los artículos vinculados al tráfico de migrantes hay una necesidad real. ¿Agregaría solo en flagrancia? Sí, señor don Osvaldo Pizarro, estoy absolutamente de acuerdo, porque esta problemática se da en situación de flagrancia. Y por lo tanto, mi llamado efectivamente es a apoyar este proyecto de ley que recogieron los diputados transversalmente de la región, que este problema lo entienden, porque evidentemente esta es en la zona y la problemática es clara, digamos, y entendemos que es absolutamente pertinente. Y reitero que no hay ninguna novedad a esta norma. El artículo 39 está casi de manera textual, si cuando leemos la moción es muy parecida a la redacción. Y eso también, esa norma ha sido objeto de análisis a la hora de llegar a Cortes de la República, tanto en Corte de Apelaciones como en Corte Suprema, y la verdad es que ha sido ratificado en términos de que debe existir un control. El control debe darse por parte de un órgano externo, en este caso un Tribunal de la República. No es cualquier situación, no hay un buzón, y ponderado eso, evidentemente se otorga esta ampliación, que en el caso de drogas es hasta por 5 días, en el caso de esta modificación se estaría dando hasta por 3 días máximo, y claro, tanto los fiscales de esta región, con lo riguroso que son a la hora de hacer estas solicitudes, como los jueces de la República, evidentemente llegaríamos al tercer día solamente en situaciones absolutamente de una necesidad vital, porque en realidad con 1 o 2 días es suficiente este tipo de ampliaciones. Pero reitero, es una norma necesaria y agradezco, reitero, tanto a los diputados como en este caso a la comisión que usted preside, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, fiscal de la región de Arica y Parinacota, don Mario Carrera. Y le quiero ofrecer la palabra al defensor, señor Rodrigo Torres, en la medida que tengan algún complemento a lo aseverado por el defensor Osvaldo Pizarro. Señor Torres.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Desde la realidad de acá, Arica y Parinacota, y hace varios años en esta región, creo que la situación, bien ha planteado el defensor nacional subrogante y el señor fiscal de nuestra región, en definitiva la situación se plantea en flagrancia. Pero la situación en flagrancia al día de hoy creo que ha sido resuelta con la normativa que existe, en definitiva a través de la ampliación del artículo 132. Esta facultad que una audiencia realiza el juez. ¿Por qué lo digo? Porque la experiencia, lo que hemos tenido acá, es que en definitiva el mayor número de migrantes o de delitos que se encuentran vinculados al tema transnacional generalmente ocurren acá mismo en Arica, en la ciudad de Arica, ya sea por los pasos no habilitados cercanos al aeropuerto, de Chacayuta, que pasan por el lado, o el Valle de Utah. Son escasos y muy reducidos los casos que hablamos cuando estamos frente ya en el altiplano. Como bien dice el señor fiscal regional, a más de 4.000 metros de altura, por lo cual tampoco es una zona que sea habitualmente que se utilice para algún tipo de actividad transfronteriza, como el contrabando o migrante en este caso. En Biviri particularmente es muy menor o residual, en definitiva, el número. Más pasa por Chungará, que es hacia Bolivia. Y en los casos que hemos tenido, particularmente, en todos aquellos, se ha resguardado tanto, por lo que he visto el actuar de los señores fiscales, como también de los tribunales y la defensa, lo que es prioritario, digamos, tanto como protección de las víctimas, pero también de los derechos y la privación de libertad de las personas. Cuando se ha necesitado, yo he estado presente, hemos estado los defensores presentes, se ha solicitado la ampliación de la detención y en muy pocos casos, como bien dijo el señor defensor nacional subrogante, ha sido solicitado. Las grandes, generalmente, solo quiero expresar de la materialidad. Aquí la realidad, cuando hablamos de tráfico de migrantes, de personas, migrantes, estamos hablando de 2 o 3 personas, o 4, que en definitiva vienen acompañados por una persona que los dirige, que va a ganar ¿cuánto? 30 o 40 dólares. La circunstancia cuando hablamos de una asociación o agrupación con una mayor connotación, que podríamos estar hablando de infracción a, no sé, a la Convención de Palermo particularmente, en delitos transnacionales, en definitiva son muy escasos, muy reducidos. Y esas investigaciones han sido de larga data del Ministerio Público y en definitiva donde han operado de acuerdo al 236 del Código Procesal Penal, solicitando otras diligencias de acuerdo al artículo 9, es decir, sin el conocimiento previo, y han establecido una serie de diligencias y llegado así a pedir la orden y formalizar como pareciera que es el procedimiento ordinario. Porque recordemos en esto que la flagrancia o esta forma de detención es excepcional a la vía natural que establece nuestro Código Procesal Penal. Entonces, desde la materialidad de lo que vivimos acá, particularmente, son casos menores, son casos en definitiva que más del 80% suceden a 20 kilómetros del Tribunal de Justicia, porque esa es la distancia que tenemos con frontera nosotros. Acá en la ciudad de Arica, los casos excepcionales que están arriba, en el altiplano, son reducidos y todos ellos llegan al control. Y uno de los argumentos que plantea el Ministerio Público está sobre la base del traslado de las comunicaciones. Pero no olvidemos que la diligencia no se hace solamente cuando las personas llegan, también se hacen allá. Allá también tiene representación el Ministerio Público, también hay policías. En Putre, que está a 2 horas, está intermedia entre Viviri y la ciudad de Arica. Entonces, y cuando ha habido problemas por el tiempo, particularmente, se ha solicitado la ampliación en la audiencia, respetando las garantías de las personas, respetando la privación de libertad como última ratio, respetando que esté un juez presente y un ejercicio de defensa, particularmente. Y en esa discusión se ha considerado y se ha otorgado. Entonces pareciera, a lo menos desde nuestra perspectiva, de la región que ha aumentado este tema, creo que en definitiva esta modificación, en definitiva, desde el punto de vista fáctico, ya se encuentra resuelta. Ya se encuentra resuelto en definitiva el actuar de los señores fiscales y tanto la defensa como los tribunales. Por lo cual, desde acá, de Arica, en definitiva, y comparto con las demás regiones norte, no existiría una necesidad y una restricción en definitiva que resulta innecesaria. Porque el tema real de nuestra región, tal como planteó nuestro defensor regional, nacional subrogante, en definitiva, el tema ya lo tenemos hace años, que es el tema de la frontera, el control migratorio, el tema de migración, el tema de contrabando y otros elementos más. Eso lo mantenemos. Y de baja escala en cuanto tanto al dinero que obtienen las personas que concurren o la forma de comisión. Son 2, no son más las causas que han existido y ninguna de ellas por flagrancia. Ellas fueron por investigación las que podemos resaltar de una mayor manera, donde no se utilizó y no se utilizaría esta ampliación. Por eso, desde la consideración práctica de nuestra región, a lo menos, pareciera que si el elemento es ese, el proteger víctimas o diligencia, ya se encuentra regulado el 182, no requeriría una modificación en los términos que se está planteando. Y quedo a disposición de cualquier consulta que quisiera realizar el señor presidente o cualquiera de los miembros de la comisión. Muchas gracias, señor defensor. Finalmente le va a entregar la palabra
al fiscal regional de Antofagasta, don Alberto Ayala. Presidente. Gracias, señor presidente. Un saludo cordial y por su intermedio a los señoras diputadas y diputados de esta comisión. Un cordial saludo también a los colegas de la Defensoría Penal Pública. Y la verdad es que voy a ser muy breve, voy a hago mía cada uno de los fundamentos señalados por el señor fiscal regional de Arica y Parinacota, que evidentemente tiene una zona más conflictiva que Antofagasta, y debo decirlo, lo que no significa que los fundamentos y las razones fácticas que nos llevan a nosotros a apoyar este proyecto no se den también en la región de Antofagasta. Y yo quisiera agregar dos pequeños puntos que me parecen interesantes. Lo primero es que a mí me gustaría hablar de Chile real. Y Chile real no es el Chile de la zona metropolitana oriente, donde yo fui fiscal regional durante 5 años y medio, donde no solamente había carabineros, había OS1, OS2, OS3, OS4, llegamos a los OS40. La verdad es lo que tenemos en la frontera es a un carabinero gordito que es OS1, OS2, OS7, es todos los OS que tiene la policía y además tiene que hacer todo el otro trabajo de control migratorio. Esa es la realidad. A mí me parece estupenda. Estupendo la idea que tienen ustedes, comisión, de apersonarse al terreno y conocer in situ realmente la problemática. Una cosa es la doctrina jurídica y otra cosa es la normativa y otra es la realidad del Chile real que tenemos. Y la realidad de este Chile real que tenemos en la zona norte, que hay un abandono absoluto del Estado en materia de prevención y en materia de persecución. Lo segundo que quiero decir, que también comparto que debe darse en materia de fragancia, comparto absolutamente lo que dice el señor defensor nacional subrogante, pero además pareciera que lo que el proyecto busca, y es todo lo contrario, es afectar derechos. No, no se busca afectar derechos de ningún interviniente, menos de un imputado. Parte esencial de un Estado democrático de derecho pasa por una defensa y por un control de detención. Lo que se busca con este proyecto y que ayudaría mucho, absolutamente, a la persecución penal, es que tener la posibilidad de requerir la ampliación de la detención en los mismos términos y en los mismos días que establece el 132, pero por una vía diferente. En vez de tener que ir al tribunal o hacerlo telemáticamente hoy en día, hacerlo telefónicamente de conformidad a las reglas del artículo 9. ¿Y esto qué significa? ¿Significa que es algo al arbitrio del fiscal? ¿Significa que no existe un control del juez de garantía? No, un juez de garantía hoy en día, como sucede en la ley que reprime el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, a uno lo interroga absolutamente para ver en qué condiciones y por qué está pidiendo esa ampliación, y el juez con conocimiento de causa lo otorga o lo deniega. Y mucho se dice, es que la estadística no da para que esto sea un tema prioritario, porque no tenemos número suficiente de inmigrantes que han sido formalizados, no tenemos un número suficiente de personas que se dedican como coyotes a ser investigados. No existe estadística fiable en el sentido de que tengamos grupos organizados. Señores diputados, sí hay grupos organizados. El Estado de Chile no ha tenido los medios suficientes para poder llevar adelante una persecución penal eficaz y eficiente en esta materia. Y es por eso que requerimos una ampliación. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos la normativa regulada en esta materia del 411 bis hacia adelante, nos vamos a ver que tenemos una serie de hipótesis legales donde el fiscal, dentro de un plazo muy breve, tiene que establecer una serie de circunstancias, y cada una de estas circunstancias establece una modificación del tipo penal en cuanto a la penalidad probablemente aplicable. Y en consecuencia tenemos que preocuparnos especialmente cuando haya extranjeros, saber quiénes son. No tienen carnet de identidad, no sabemos cómo se llaman, necesitamos un plazo razonable para poder establecer la identidad de la persona que queremos pasar a control de detención. ¿Por qué? Porque no queremos detener arbitrariamente nada. Somos los primeros que queremos respetar los derechos de los imputados.
La misma normativa en los artículos siguientes nos señala que tenemos que diferenciar además la situación de salud de las víctimas. Y eso también trae aparejado un tiempo natural asociado a esa conducta para poder determinar si estamos en una tipificación penal que establece una pena que sea presidio mayor en su grado mínimo, presidio mayor en su grado máximo, o una conducta penalizada con mayor pena. Y todos esos elementos requieren un proceso investigativo. No me estoy refiriendo a aquellos casos que creo que somos todos coincidentes en las investigaciones de larga data, donde sí, claro, tenemos la posibilidad de hacer una investigación previa. Estamos hablando del caso de Fragancia en frontera, donde hay un carabinero. Y cuando se dice, este es un problema de control aduanero, un control de frontera, yo no sé si ustedes han visto las filmaciones. No es un problema de control, si el control está, las personas pasan por el lado y no pasan de a una, pasan de cientos, no existe ninguna posibilidad de hacer un control. El fiscal no se encuentra en ese lugar. Y además, aquí hay un hecho que ustedes pasan por alto. Lo que estamos pidiendo no es evadir la responsabilidad penal, no es evadir el control de detención. Somos los primeros respetuosos en el control de detención y en garantizar los derechos de los imputados. No solamente porque es una obligación objetiva que nos establece un Estado democrático de derecho, sino porque tampoco queremos hacer las cosas mal y que se nos caigan en la audiencia. Pero la verdad es que si tuviéramos nosotros un mayor plazo o menores requisitos burocráticos para poder llevar adelante estas investigaciones por delitos flagrantes, yo le aseguro, señores diputados, que sería mayor el número de imputados por este delito. Tendríamos más pruebas asociadas para poder acreditar los hechos delictivos. Pero cuando tenemos a víctimas que se nos desaparecen, cuando no tenemos policía suficiente, cuando no tenemos fiscales en la frontera y cuando los plazos son tan acotados, porque también es falso que tengamos 24 horas. Si la verdad es que si una persona me la detienen a las 3 de la mañana, teóricamente yo tendría hasta las 3 de la mañana del día siguiente para hacer la audiencia de control, pero no es así. Al fiscal se le avisa a las 8 del día y los jueces trabajan ese día hasta las 3 de la tarde. Entonces los plazos reales son de 6 u 8 horas. Sí, se podrá pedir ampliación. Sí, tiene razón, señor defensor. Existe una norma que permite pedir una ampliación. Pero eso es burocracia. ¿Por qué digo que es burocracia? Hoy en día lo estamos haciendo telemáticamente. Pero si no hubiéramos tenido pandemia, y dentro de las cosas buenas de la pandemia, simplemente tendríamos que llevar a ese imputado para pedir ampliación al juzgado de garantía, con el carro celular, con los 3, 4 gendarmes, con el fiscal, para explicarle al juez lo mismo que podemos explicarle telefónicamente y con fundamento. No buscamos afectar derechos, buscamos hacer más efectiva el derecho natural que tiene la sociedad, así como los imputados tienen el derecho a tener un defensor, porque comparto este criterio de que sin defensa no hay justicia. La sociedad también tiene el derecho a perseguir a aquellos a quienes quebrantan la ley, y es el Estado que tiene que fijar las condiciones y otorgar las condiciones al órgano persecutor para que pueda hacer su trabajo. Por lo cual, simplemente reitero los fundamentos fácticos señalados por el fiscal de Arica Parinacota. Lo que buscamos es hacer eficiencia en ese trabajo, contactándonos permanentemente con la Defensoría. Somos absolutamente criteriosos, buscamos hacer las cosas bien y creo que es necesario para poder llevar adelante la problemática de frontera, aprobar esta norma que es realmente nimia, no tiene afectación de ninguna naturaleza. Gracias, señor presidente. Sí. Muchas gracias, fiscal. Tiene la palabra el diputado Castro y luego el diputado Maya. Diputado Castro. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar a todos los expositores, a los fiscales, a los defensores, por darse el tiempo también de escucharnos de repente al inicio de la sesión. Son sesiones que generalmente los varios nos extendemos. Les agradezco, sabemos que tienen muchas cosas que hacer y están en el fondo luchando día a día con una realidad terrible. Realidad, en eso me quedo, señor presidente, una realidad. Hay que considerar esto como una realidad que estamos enfrentando toda la macro zona norte y en especial las regiones acá presentes. La verdad es que cuando yo escucho por su intermedio, señor presidente, al señor Osvaldo Pizarro, me dan ganas de cerrar con candado y me voy fuera, ¿no? Porque poco y nada tenemos que hacer si encontramos que lo que estamos viviendo no es
la evidencia de organizaciones internacionales, si es cosa de ver el Tren de Aragua. O sea, el 2019 fue noticia a nivel internacional. Son agencias de viajes que lo que hacen es que a través de $1.000, de $300, mueven la gente por todas partes, entran de cientos de miles. Y le agradezco a los señores fiscales, al señor Araya, al señor Carrera, darnos la esperanza que todavía hay pacha para seguir avanzando en esto y que no se venga en el fondo este tipo de organizaciones, este tipo de delitos sigan avanzando. Creo yo que si estamos viendo esos números, como bien dijo el fiscal Araya, lo que estamos viendo en el fondo es la punta del iceberg. Y si tenemos en el fondo para darle mayores atribuciones para poder desactivar estas cosas, por Dios que vale la pena. Aunque sea, como bien lo dijo alguien por ahí, aunque sea para salvar una vida de un niño extranjero, de un adulto, de un adulto mayor, por Dios que vale la pena estar legislando entonces y cambiar esto que en nada al parecer afecta a los derechos y por lo demás quita esa barrera terrible, ese velo complicadísimo que es la burocracia. Hay que quitarla, hay que sacarle la grasa a este tipo de procesos. ¿Para qué? Para poder tener un Chile en el fondo como lo queremos tener. Sin migración ilegal, menos con criminalidad que llevan a gente a este incluso denigrarse por pasar, por llegar con niños, por llegar con gente, por un par de dólares. La verdad es que hay que vivir lo que se vive en la zona norte. A mí, yo agradezco cada una de las palabras, pero por Dios que cuando uno llega a la zona Antofagasta, cuando uno llega y ve los rucos, cuando uno sabe perfectamente, uno pregunta, ¿cómo entraste? No, yo pagué 200, juntamos de a poco, me vine yo y voy a mandar después dinero para que de esa forma pueda venir mi familia. Y el dinero uno sabe perfectamente que son estas agencias de viajes, que todo es entramado, que para quizás al señor Osvaldo son un par de números, pero para mí son personas de carne y hueso que no las ve día a día. Yo, créame, señor presidente, discúlpeme, pero me quedó clarísimo con la disertación del fiscal regional Carrera y por supuesto de Alberto Ayala, quien tiene un tremendo bagaje en lo que es la macrozona norte, conoce perfectamente esto. La verdad es que me queda clarísimo mi postura, por lo menos con respecto al proyecto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Castro. Tiene la palabra el diputado Maya. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo creo que quienes más saben de las problemáticas que se están viviendo en la frontera son los fiscales, son quienes están ahí, son quienes reciben la información de primera fuente. Yo concuerdo con el fiscal regional de Arica y Parinacota, también con el fiscal de Antofagasta. Se autoriza una ampliación en casos de ley de droga, y no en casos donde está en peligro la vida de las personas. Yo creo que esa es una equivocación. Yo creo que este proyecto viene justamente a poner en valor la vida de las personas, y sin lugar a duda con este proyecto se agiliza y se mejora la investigación, lo que repercute directamente en las víctimas y en una mejor investigación. Bien lo decían los fiscales. Yo creo que hoy día la realidad local dista mucho de lo que por su intermedio, presidente, escuchamos de los defensores. La realidad local es que en realidad la situación geográfica que vivimos en la región de Arica Parinacota, por ejemplo, en Bisbiri, la realidad geográfica de Tarapacá, la realidad geográfica de Antofagasta, la realidad geográfica del altiplano, es una realidad muy diferente a lo que pasa en Santiago, a lo que pasa en otras regiones más centrales, ¿no? Valparaíso. Son horas de viaje al altiplano, son 5 horas de viaje a Bisbiri. Entonces, yo creo que aquí hay que ponerse, hay que bajar este proyecto a la realidad. Yo creo que si es que se requiere flagrancia, sería bueno a lo mejor votar una indicación que tenga que ver con flagrancia para poder determinar de esa forma o agregar de esa forma esto al proyecto,
pero yo creo que hay que poner los pies en la tierra. Hoy día tenemos un problema tremendo en las regiones del norte y creo que acá por parte de los fiscales hemos visto una representación de realidad y creo que ellos necesitan esta herramienta y hay que dársela. Hoy día los y las fiscales también necesitan esta herramienta y yo llamo a mis colegas diputados y diputadas de esta comisión a aprobar este proyecto y ojalá se pueda votar hoy. Y si hay que ingresar una moción, ojalá alguien de esta comisión pueda ingresar esta moción sobre flagrancia. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Maya. Le ofrezco la palabra. Se ofrece la palabra. Yo tengo... Diputado Llonet, por favor. Sí. No, a ver, dos comentarios después de haber escuchado con atención las sendas exposiciones tanto de los defensores y los fiscales. Yo creo que cada uno tiene su punto, pero hay un libro maravilloso de Zygmunt Bauman, ese sociólogo polaco, judío, estadounidense, que murió hace poco, con 100 años, que se llama Están tocando tu puerta. Pues aquí un librito que habla fundamentalmente de la realidad, ¿no? Que hoy día nos golpea a muchos países del mundo respecto a la migración. Él fue el mismo sociólogo que habló de la modernidad líquida, tanto un tipo mayor, pero adelantado a su época. Digo esto porque es una persona que entiende que la migración es parte connatural a la evolución humana, al desarrollo de los países, pero todo esto tiene que tener una regulación, porque si no, justamente ocurre que esto se trastoca, todo se trastoca. Y nosotros tenemos una realidad hoy día en Chile, y eso es objetivo, y nosotros tenemos que ir regulando, porque tenemos un Estado, como se ha dicho, como lo dijo el fiscal Alberto Ayala, que en términos generales nosotros no estábamos preparados en muchas cosas, como institucionalidad, como Estado, para lo que nos está pasando. Hemos discutido, y por eso en esta Comisión de Seguridad Ciudadana, el tema de la delincuencia, el narcotráfico, el terrorismo en el sur, etcétera. Por eso vamos a ir a la Araucanía, en fin. Y por eso nosotros tenemos que ir reforzando nuestra institucionalidad. Yo en eso no creo que sea burocracia, al contrario, yo creo que permite justamente, por una parte, yo creo que este proyecto que se está presentando, permite por una parte reservar o preocuparnos de una manera bien importante que tiene que ver con los derechos humanos, los derechos de las personas, porque en el fondo vamos a tener más tiempo para efectivamente ver cuál es la situación real de las personas. Segundo, y es objetivo, hay personas que vienen con muy buenas intenciones, yo estoy absolutamente de acuerdo, uno de los grandes migrantes, Andrés Bello, en fin, de ahí en adelante, ¿no? Pero otros que vienen con malas intenciones, ¿no? Y eso es objetivo. Hace una semana atrás, en Barrio Mella, aquí en Santiago, en una redada que se hizo, había más de 50 personas que estaban de forma irregular en Chile. Ya esas personas llegaron por alguna parte. Y ahí tenemos dos problemas. Primero, que todos no pasan naturalmente por los pasos habilitados. En la Araucanía hay un lugar que se llama Batea Maguida, donde se intercambian productos de Argentina para Chile, porque está tan mal la situación en Argentina, es su objetivo, que todos los chilenos que tienen casa en Neuquén ya no se les paga con plata, porque el peso argentino está muy devaluado, entonces vienen con mercadería, y todos sabemos que funciona así, pero Carabineros no llega, y los fiscales no van a llegar nunca, y por tanto, hoy día el tráfico o la trata de personas está entrando por cualquier parte. Es otro tema que estamos también trabajando y lo vamos a ver en otras comisiones. Sin embargo, este tema que estamos discutiendo acá, en mi opinión, respetando naturalmente todas las opiniones que aquí se han dado, ¿no? Fortalece nuestra legislación en materia de que tenemos más tiempo para que efectivamente observemos mejor la situación de las personas que están ingresando al país, ¿ya? Termino con eso, porque en el fondo yo soy una persona que cree que tiene que haber una migración regulada, no creo en un país cerrado, pero creo que también, y que en ese mismo sentido, nosotros también tenemos que resguardar nuestra frontera de quien llegue, y también tener la posibilidad de que efectivamente muchas de las personas que llegan han llegado a aportar, y yo estoy muy contento con eso.
pero también otras personas que no lo han hecho, y ahí efectivamente la justicia, el Ministerio Público tiene que obrar. Eso nomás, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Jonet. Tiene la palabra el diputado Andrés Longton. Gracias, presidente. Voy a ser muy breve. Quiero hacerle una pregunta al fiscal Alberto Ayala, que agradezco la exposición de la Fiscalía y la Defensoría Penal Pública, muy específico, que tiene que ver con el texto del proyecto, que valoro también a los mocionantes la presentación de este proyecto. A ver, en la práctica, por lo que yo tengo entendido, el 132 del Código Procesal Penal, que en su tercer inciso habla de la ampliación del plazo de detención hasta por 3 días, debería conversar directamente con el artículo 9, que habla precisamente de que la autorización judicial previa, cuando sea por medios donde obviamente por la dificultad que en este caso escuché del fiscal que hay entre Arica y Bisbiri por los traslados y el tratamiento obviamente de las víctimas, que tiene prioridad, se dificulta esa autorización. Por lo tanto sería ideal recurrir a los medios idóneos, que en este caso está establecido que es el teléfono, fax, es un poquito antiguo obviamente la redacción, correo electrónico u otro. ¿Por qué este artículo hoy día no se aplica? Porque a mi entender, si nosotros establecemos este inciso nuevo de los diputados, podríamos de alguna forma limitar solamente el artículo 9 o esta ampliación de detención solamente a los artículos de tráfico de migrantes. Entonces, primero quiero resolver en mi cabeza, y no sé si tienen la misma duda los diputados y diputadas, ¿por qué hoy día en la práctica es tan difícil obtener esta autorización judicial previa de ampliación del plazo de detención de acuerdo al artículo 9 del Código Procesal Penal, siendo que en ninguna parte del 132 lo limita? Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Si fuera tan amable el fiscal Ayala, ¿poder darnos respuesta a esa inquietud, don Alberto? Ya, diputado, buenas tardes. Mire, voy a tratar de ser lo más simple posible, porque realmente los complicados somos los abogados. Cuando se produce una detención, y vamos a ponernos en los casos de flagrancia establecidos en la legislación, en un Estado democrático de derecho lo que corresponde es que un ente independiente, en este caso juez de garantía, controle si esa detención se ajustó a derecho. Lo que dice actualmente en regla general es que ese control se tiene que producir dentro de las 24 horas siguientes a la detención, y como expliqué en un primer momento, esas 24 horas son teóricas porque pueden ser 6, 7 u 8 el tiempo máximo que tiene un fiscal para poder preparar una audiencia de control de detención, especialmente cuando tiene la posibilidad o la necesidad de pedir medidas cautelares de alta intensidad. Específicamente me refiero a la prisión preventiva. Entonces, cuando un fiscal tiene un delito que tiene una pena asociada grave, vale decir, sobre una pena de presidio mayor eventualmente o presidio menor en su grado máximo hacia arriba, y quiere pedir una medida cautelar de mayor intensidad, tiene que fundamentar porque son excepcionales. Y como son excepcionales, el fiscal requiere un tiempo mínimo para reunir todos los antecedentes para poder argumentar frente a un juez por qué el ente persecutor o por qué la investigación requiere que una persona quede en prisión preventiva. Efectivamente, el artículo 132 permite pedir la ampliación de la detención. ¿Cómo se produce la ampliación de la detención? Hoy en día estamos en un sistema telemático, pero esto es excepcional y ojalá quedara así para siempre. ¿Cómo sucedía antes que hubiera pandemia, señor diputado? El fiscal tenía a la persona detenida que estaba en un recinto policial, tenía que controlarse de todas maneras la detención, como establece la ley, había que concurrir hasta el tribunal, concurría el fiscal, concurría la policía, se lo entregaba a gendarmería, se tenía que agendar, o sea, ya dentro de la volumen de causas que tienen los jueces de garantía, había que colocar esta audiencia y agendarla con toda la burocracia que eso significa. En el fondo lo que se buscó, ¿y qué sucede en la ley de droga? En la ley de droga
lo que se permite es evitar toda esta burocracia y se permite que el fiscal, fundamentando una petición, lo haga telefónicamente y hable con el juez de garantía y le diga, mire, señor juez, tengo una persona detenida y que necesito ampliar la detención. Y se lo voy a explicar telefónicamente y el juez lo interroga completamente y el juez toma una decisión sin tener que hacer audiencia, sin tener que agendar, sin tener que llevar al imputado al tribunal, etcétera, etcétera. Lo que se busca con este proyecto de ley, especialmente por las características de este delito, en frontera, donde no sabemos ni siquiera la identidad del extranjero, que vienen sin documentación o dan cualquier nombre, no tenemos huellas dactilares, no sabemos a quién tenemos que formalizar. Lo que pedimos es que se permita al ente persecutor, a través de una llamada telefónica y sin tener que hacer toda una audiencia, conseguir esta ampliación de detención. De todas maneras, esto no afecta derechos del imputado. no, Lo que permite es llegar con mayores antecedentes al primer, segundo o hasta el tercer día a formalizar una investigación, especialmente respecto de los que cometen delitos de traer migrantes de manera ilegal. Porque aquí no se trata de perseguir migrantes, hay que aclararlo. No es una ley, no es una ampliación para perseguir a los que entran al país. señor, La migración no está fiscal, pena. si me permite, agradeciendo su fundamentación, la pregunta puntual del diputado Longton, si usted me permite, es ¿por qué si el artículo 9 del Código Procesal Penal habilita para desarrollar de esta manera la solicitud de ampliación del plazo de la detención, ¿por qué no se aplica en la práctica? ¿Por qué requiere de un artículo especial? Porque Si esa uno norma entendería si uno entendería, disculpe, que el artículo 9 es de aplicación general. Déjeme verlo. Si alguno de los fiscales, no sé si usted... Gracias, señor presidente. Si me permite, fiscal Mario Carrera Guerrero. Sí, por favor. Don Arturo, bueno, por su intermedio, señor presidente, a la consulta del diputado Longton. Es una cuestión de texto, la verdad, y compartiendo evidentemente toda la fundamentación del fiscal regional Ayala, pero el artículo 132 habla de audiencia, por lo tanto exige una presencialidad. Y por lo tanto no tendría cabida ahí en principio el artículo 9. ¿Y esto se refuerza en qué? En la existencia efectivamente del artículo 39 de la ley 20.000. Porque si pudiéramos directamente, por analogía, interpretar que podría ampliarse en virtud solamente del artículo 9, no hubiese tenido sentido que el legislador hubiese creado la norma que existe en el artículo 39 de la ley 20.000. Por lo tanto, hay una razón sistemática, digamos, de análisis completo de nuestra legislación. Por eso es que el artículo 39 viene a reforzar la situación de exigencia, digamos, de que el artículo 132, o sea, la ampliación como regla general, sea de manera presencial en audiencia. Eso es lo que hace necesaria, digamos, esta norma. Y nos produce una contradicción vital de que si, por ejemplo, en la frontera de Bisbiri tuviésemos a una persona detenida con medio kilo de droga, podemos ampliar por 5 días con una llamada telefónica, y si lo tenemos a esa misma persona con 15 menores de edad, digamos, en situación de ingreso clandestino al país, o sea, un tráfico de migrantes, no podríamos hacerlo. Y esa es la contradicción que hoy día resulta, digamos, compleja, sobre todo en estas situaciones fronterizas. Muchas gracias, señor fiscal. Diputado Longton, ¿tenía un comentario? Muy breve. A ver, para entender bien, la ley de drogas de alguna manera limita la aplicación de este artículo, por lo que entendí del fiscal, pero no entiendo la asimilación de la ley de drogas, que es una ley especial, con un tratamiento especial para un determinados tipos de delitos, con el Código Procesal Penal, que es un código que se aplica a la generalidad de los delitos que no tienen un tratamiento especial respecto a ciertos procedimientos. Entonces, todavía no me encuentro con el artículo 9 que diga que tiene que tener una audiencia
habla previamente autorización del juez de garantía, dice, tratándose de caso urgente en que la inmediata autorización u orden judicial sea indispensable para el éxito de la inteligencia, podrá ser solicitada y otorgada por cualquier medio idóneo al efecto, tales como teléfono, fax, correo electrónico u otro. Entonces, todavía no me encuentro con que la conversación entre la ley de drogas y el Código Procesal Penal en atención a delitos distintos que no sean de drogas, que no tengan ese tratamiento para efectos de pedir la ampliación del plazo de detención. Eso me pasa todavía, no sé si no logré entender bien la explicación del fiscal, pero me pasa, presidente, que ¿cuál es la dificultad que veo, eventualmente estando de acuerdo, obviamente, con el espíritu del proyecto? Es que incorporando los delitos de tráfico de migrantes en este artículo, estaríamos limitando el día de mañana pedir una ampliación del plazo de detención por delitos distintos, porque de alguna manera diríamos que el artículo 9 solamente aplica para el tráfico de migrantes. Esa es mi principal objeción. Fiscal. Gracias, señor presidente. Es que, diputado, la interpretación de las distintas normas que regulan figuras penales efectivamente tiene que ser armónica en su conjunto. Por lo tanto, por muy especial que sea la ley 20.000, si la ley 20.000 no tuviese la norma hoy, la del artículo 39, tendríamos que jugar entre estas dos normas, artículo 9 y artículo 132. El problema es que el artículo 132 me habla en sus primeras dos líneas de comparecencia y de audiencia. Y comparecencia y audiencia es muy distinto a los verbos rectores con los que trabaja el artículo 9, que se refieren a diligencias de investigación. Por ejemplo, una entrada de registro, por ejemplo, una interceptación telefónica, por ejemplo, cualquier medida intrusiva, violación de correspondencia, etcétera. Cualquiera de ellas podemos hacerla efectivamente por el medio o por las vías establecidas por el artículo 9, pero no las del artículo 132, porque precisamente nos hablan de comparecencia y nos hablan de audiencia. Y eso se entiende por el sentido común, efectivamente, en un fiscal, un defensor, un juez, de manera presencial y con los respectivos, digamos, intervinientes, como por ejemplo el imputado y eventualmente creyentes o víctimas. Y reitero, luego, esto nos ratifica lo anterior, esta interpretación anterior, lo ratifica efectivamente que tuvo que incorporarse en la ley de drogas, por muy ley especial que sea, pero tuvo que incorporarse un artículo especial para zanjar una situación especial respecto de ese delito en particular. Si no, no hubiese sido necesario. Entonces, la interpretación, diputado, tiene que ser armónica no solamente con los delitos que estén en el Código Penal versus los que estén en leyes especiales. La tramitación y los derechos que se establecen en el Código Procesal Penal rigen para todo el ordenamiento, cualquiera sea el cuerpo legal en el que estén sometidos. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor fiscal. Se ofrece la palabra respecto de este punto y de este proyecto. Agradecemos las exposiciones de los señores defensores y también de los fiscales y también de las diputadas y diputados. No habiendo indicaciones presentadas, vamos a someter a votación este proyecto. Diputado. Vamos a someter a votación. Ah, bueno. Proponla. El diputado, le pido que ponga atención las diputadas y diputados, quiere proponer una indicación al proyecto, diputado Longton. La indicación, presidente, va en la línea un poco de lo que yo explicaba, era respecto a que el artículo 9, cuando se trate de casos urgentes, de acuerdo a lo establecido ahí, para efectos de ampliar el plazo de detención, este se pueda aplicar para el éxito de la investigación a cualquier tipo de delitos contra las personas, para efectos de no limitar la interpretación al solamente aplicarse para el tráfico de migrantes. ¿Dejamos de escuchar, presidente, o soy yo no el que dejo de escuchar? Ahí sí, se me ha apagado el micrófono. Ah, ya.
No, es que estábamos voy a tratar de explicar de la manera más sucinta posible. ¿Por qué se ríe la diputada Figueres? La indicación, presidente, tiene como efecto de que el proyecto presentado por los diputados no se circunscriba solamente a un delito en específico para efectos de requerir una autorización judicial para ampliar eventualmente el plazo de detención para circunstancias o hechos distintos quizás a lo explicados por el fiscal y que pueden ocurrir en otras regiones del país con otro tipo de delitos o con otro tipo de víctimas de distintos delitos. Entonces, para ese efecto y para que no se entienda de que el proyecto de los diputados solamente se va a referir al tráfico de migrantes y eso va a significar que el día de mañana, cuando a un juez lo llamen por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 9, el juez no le diga, ¿sabe qué? La norma hoy día me limita y solamente me deja ampliar el plazo de detención para estos delitos, pero no para los delitos en los cuales usted me está solicitando este plazo de detención. Entonces, efectos para no limitarlo y dejarlo, obviamente, a la autorización del juez de garantía para otro tipo de delitos que pueden precisamente no ser de tráfico de migrantes. Eso, presidente. Hoy me parece bien, es una discusión importante. Pero Ahí perdón, podemos analizar efectivamente la ubicación de la norma, porque claro, eventualmente esa generalidad que plantea el diputado Longton perfectamente podría inhibir de la autorización judicial para otro tipo de delitos, entendiendo esta eventual armonización entre el 132 y el 9. Lo que les propongo a la comisión es que votemos en general el día de hoy. Vamos a dar plazo hasta el día lunes para presentar indicaciones y vamos a votarlo y vamos a discutirlo hasta total despacho en la siguiente sesión. ¿Les parece? perdón, presidente, yo necesito hacer una pregunta a su juicio, porque a ver, me parece a mí que la propuesta que hace el diputado Longton es un proyecto nuevo, ¿ah? O sea, es una modificación estructurante al artículo 9 del Código Procesal Penal, que es súper interesante, súper atingente estudiarla, pero me parece que, o sea, sin ánimo de polemizar con mi colega Ancá, además es mi jefe de Ancá, Es muy ambicioso. pero que excede completamente la idea matriz del proyecto. Entonces, yo tengo, eso es una duda que no he podido aclarar en esta discusión y por eso voy a pedirle que no lo votáramos hoy día para poder reflexionarla, que es que yo no tengo tan claro que uno pueda generar un mecanismo específico a ciertos delitos sin infringir el principio de igualdad ante la ley. O sea, a mí ahí yo tengo un ruido de esa naturaleza, ¿ah? Porque podría el día de mañana alguien sugerir un recurso de inaplicabilidad respecto a esta norma, alegando que porque esto no es extensivo, o sea, un poco la reflexión que hace Andrés, o sea, el diputado Longton, pero aplicado a que aquí, respecto de ciertos delitos en particular, por razones muy atingentes que aquí se han comentado, se van a dar ciertas facilidades respecto de otros delitos no. ¿Por qué no, por ejemplo, lo mismo respecto, no tengo idea, un secuestro no sé, ¿te fijas? Entonces, yo creo que dennos una semanita más, porque yo creo que el tema partió siendo una cosa muy puntual, y yo por lo menos me voy con hartas más preguntas que las que partí en esta sesión, presidente. Presidente. Muchas gracias, diputado Chalper. Tiene la palabra el diputado Castro. Muy corto y sobre el punto. Yo la verdad es que me gustaría suscribir la indicación del diputado Longton. A mí me gustaría también suscribirla para que no ingresara solamente con el nombre del diputado. Gracias. De todas maneras, y si les parece, vamos a dar plazo para presentar indicaciones, pero sí me parece prudente que el día de hoy votemos en general y a partir de la próxima semana podamos discutir y también analizar en profundidad lo que plantea el diputado Chalper, que también siento yo que tiene mucho fundamento. ¿Les parece? Sí. Así que vamos a someter a votación en general el proyecto para en la siguiente sesión, si están de acuerdo, poder discutir en particular. ¿Les parece? Y agréguele al acuerdo, presidente, si le estima conveniente el plazo de indicaciones el lunes 20. Y damos plazo de indicaciones, como bien dice el secretario, hasta el lunes 20 para tener el comparado y también el diputado Castro la pueda ¿Cómo lunes 20, lunes 13 será? ¿Lunes 13? Ah. Claro. Sí, lo que pasa es que el secretario siempre vive una semana más. Sí, trata de ganarle al tiempo. Así que vamos a meter en votación en general, señor secretario. Agradecer a los defensores y a los fiscales también por su intervención. Ya, en votación general el proyecto. Boletín 14.877-07. Diputado Alessandri. Diputado Araya, don Jaime. Apruebo. ¿Ah? Apruebo. A favor. Apruebo. Estoy practicando. Diputado Cristian Araya. Es que técnicamente a favor, en contra, abstención o... Apruebo. A Cristian Araya a favor. José Miguel Castro, diputado Castro.
Yo, señor secretario, me gustaría fundamentar muy brevemente. Yo voy a aprobar este proyecto y es más, creo que aquí también podemos tener una oportunidad para mejorar algunos procesos y algunas trabas y de esa forma hacer más ágil el sistema que tanto necesitamos que funcione bien. Así que apruebo y es por eso que quise también suscribir la otra y lo voy a suscribir después cuando sea más fuerte. Gracias, señor presidente. Diputado Señor Castro, a secretario. favor. Diputada Fríes, Me voy a abstener, secretario. También quedé con muchas dudas que espero despejar, digamos, en las futuras discusiones. diputado Joanet, A favor. diputado Leal, diputado Longton, diputada Orsini, ¿no está? Diputada Orsini, diputada Plasencia, Apruebo. diputado Pulgar, ¿no está? Diputado Chalper, Presidente, yo la verdad que por lo mismo que argumenté al final también me voy a abstener. Yo no me he formado todavía una convicción de que aquí no estemos incurriendo en algo como a medias tintas. O hacemos una reforma general, como lo que ha planteado el diputado Longton, pero esto como de generar un cauce específico respecto a dos delitos en particular no me termina de cuadrar, presidente. Así que yo me voy a abstener. señor presidente, su voto, por favor. Me abstengo. Diputado Leiva se abstiene. Han votado todas y todos los señores diputados. Resultado de la votación. 7 a favor, 0 en contra, 3 abstenciones. Aprobado en general el proyecto. Se aprueba en general el proyecto y Estamos listos. atendiendo el tiempo, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Y agradecemos nuevamente a los señores fiscales y defensores que nos acompañan el día de hoy. Buenas tardes a todos. Gracias a todos los Gracias a ustedes, opositores. señor Gracias. presidente. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Gracias.